Ok, ahora que conocemos el área que tiene cada uno de los sectores de riego y el número de sectores de riego es el momento en que determinamos cuáles van a ser las variaciones de presión dentro de cada subunidad o dentro de cada uno de estos sectores. Entonces eso es lo que tiene esta tercera hoja aquí, que trata de calcular eso. Pero antes de llegar a la variación de presión por la subunidad, me gustaría que viéramos el siguiente gráfico que muestra nada más que el coeficiente o la curva de descarga que tiene un emisor dependiendo de este coeficiente de descarga. Entonces, ¿verdad? Aquí tenemos presión y aquí tenemos caudal en litros por hora. Si vemos el catálogo de un aspersor, o sea, perdón, de un gotero, ¿verdad? Es el que yo he copiado aquí. Entonces aquí tenemos un emisor autocompensado que es capaz de entregar caudales de 1,3, 2 y 4 litros hora. 1,3, 2 y 4 litros hora. Hay un grupo NGR y un producto DL, o Drip Light como aparece ahí, en donde la diferencia que existe entre un grupo y otro es el espesor de la pared, ¿verdad? Es el espesor de la pared que aparece aquí. Y el primer grupo tiene un espesor de pared de 1 milímetro y el segundo de 0,85. Entonces, la presión máxima de trabajo es obviamente mucho mayor en el que tiene un espesor de pared mucho mayor. Pero bien recuerden que nosotros mostramos la ecuación por la ecuación de descarga, ¿verdad? Que era K por P elevado a X, eh, o curva de descarga de un emisor, y ese coeficiente está mostrado aquí en esta ficha técnica de este emisor, ¿verdad? Con un K igual a 2,2 y un exponente de descarga de 0,53. Tenemos un coeficiente de variación de 2,5. Aquí en esta sección o en esta área aparecen las dimensiones del laberinto, qué profundidad tiene, 0,8 milímetros, ancho 0,8 milímetros, o sea, una sección rectangular de 0,8 por 0,8 con una longitud de 140 milímetros. También otra información importante para este emisor es que requiere una capacidad o el filtraje de 120 Mech. Y la presión nominal aquí es de 1 bar. Entonces, si dibujamos, ¿verdad? Para diferentes presiones, eh, cuál es el caudal, ¿verdad? Es esta curva que tenemos mostrada acá, o estos puntos, ¿verdad? Estos puntos, el gráfico entre la presión en bar y el caudal en litros por hora. Entonces, para 1 bar, el caudal es de 2,2 litros por hora. Para 2 bares, el caudal es de 3,2 litros por hora. Y para 4 bares, el caudal es 4,6 litros por hora. Entonces, básicamente este es un emisor no autocompensado y expresamente hemos elegido un emisor no autocompensado para que el diseño sea un poco más restrictivo. Es decir, si la presión a la entrada de la subunidad es qué sé yo, 2 bares, el caudal que van a entregar esos emisores son 3,12 litros por hora. Y si hago una subunidad muy grande, ¿verdad? Al final del último lateral la presión va a bajar considerablemente y puede ser que el caudal sea muy pequeño. Entonces recordemos que tenemos o mostramos en el video de la subunidad, mostramos este método, ¿verdad? En donde determinamos cuál es la diferencia de presión admisible para la subunidad o para ese sector que se está regando al mismo tiempo, en este caso las 0,4 hectáreas o los 4.000 metros cuadrados, ¿verdad? Eh, entonces esta variación es igual a 2,5 veces la presión nominal, que en este caso la presión nominal para este emisor es 1 bar, ¿verdad? 1 bar menos HNS era la presión mínima. Y la presión mínima se obtiene desde la ecuación de descarga, ¿verdad? Si yo conozco el caudal, ¿verdad? Y conozco esta ecuación, puedo obtener la presión mínima. Entonces,
para obtener la presión mínima necesitaba este caudal mínimo, ¿verdad? Si conozco la constante K y el exponente X, puedo obtener este HNS si es que conozco el caudal mínimo. Pero el caudal mínimo, ¿verdad? Depende de qué cosa. Del coeficiente de uniformidad que uno le pida a esta subunidad, el caudal nominal, el coeficiente de variación y el número de emisores por planta. Entonces, si el coeficiente de uniformidad es cercano a 1, ¿verdad? Este numerador o este caudal se va a parecer mucho a este caudal nominal. Entonces va a resultar en una diferencia de presión más pequeñita, por ende una subunidad más pequeña. Si el número de emisores, por ejemplo, aumenta, también se va a ver afectado este caudal mínimo. Entonces, aquí hay un ejemplo. En este caso tenemos un exponente de descarga que viene de esta ecuación, ¿verdad? Dado por el fabricante de 0,53. Un coeficiente de descarga igual a 2,2, ¿verdad? 2,2. Ya que aquí hicimos el cálculo para 2 litros por hora, pero aparentemente ahora hay que ajustarlo, ¿verdad? Y poner 2,2 para que ajusta mucho mejor el diámetro y el porcentaje de suelo húmedo. El número de emisores por planta era 2, ¿verdad? Número de emisores por planta, aquí tenemos que es 2. El caudal nominal, 2,2. El coeficiente de variación, que es el coeficiente de variación, coeficiente de variación, 2,5%, ¿verdad? Que es información clave para poder calcular este caudal mínimo. Coeficiente de variación 2,5% y un coeficiente de uniformidad deseada de un 90%. Entonces aquí no está nada más que en esta planilla está el cálculo de este QNS, ¿verdad? Que depende del número de emisores, el caudal nominal, el coeficiente de variación y el coeficiente de uniformidad. Básicamente es esta ecuación que está acá. Con este QNS puedo calcular HNS y con HNS puedo calcular la variación de presión admisible. Entonces HNS, o la presión mínima en la subunidad, resultó ser 8,56 metros de columna de agua, este HNS, utilizando esta ecuación, que depende de QNS, o sea, de este valor que está acá arriba, y K y el exponente X, K y el exponente X que venían también desde, ¿verdad? Desde el catálogo. Así obtenemos una presión mínima HNS de 8,56, una presión nominal de 10. Entonces la variación de presión, ¿verdad? En todas las unidades es 2,5 veces esta diferencia y son 3,61 metros de columna de agua y la ecuación está allá arriba, ¿verdad? Aquí arriba está la 2,5 HA menos HNS. Luego tenemos que dividir esta variación de presión admisible, vamos a asignarle la mitad para el lateral y la mitad para esta tubería que alimenta los laterales que me parece que en este dibujo la llamamos terciaria y como equivalente a la secundaria en riego por aspersión. Entonces básicamente en una hoja de cálculo como esta lo que hemos hecho es calcular, ¿verdad? ¿Cuál es la variación admisible que vamos a tener en el lateral y cuál es la variación admisible que vamos a tener en la tubería que alimenta los laterales, ¿verdad? Que fue calculada para asegurar una diferencia de caudales entre el mínimo y el nominal que permitiera una uniformidad del 90% para el número de emisores por planta que están establecidos en el diseño anteriormente y el coeficiente de variación dado por el fabricante. Entonces, si pusiéramos, por ejemplo, aquí un exponente de descarga 0,2, deberíamos, ¿verdad?, esperar que la variación de presión permisible aumentara, es decir, con un exponente de descarga que estamos diciendo que esta gráfica, ¿verdad?, o esta curva de descarga va a ser mucho más plana. Al ser mucho más plana, si ponemos 0,2, ¿verdad?,
comparado con el 0,53, ¿verdad? La curva es mucho más plana. Eso permite tener variaciones de presión mayores sin tener muchas variaciones en caudal. Entonces, eso permite tener subunidades mucho más grandes. Entonces, obviamente, para el diseño de un proyecto de riego nos conviene tener emisores con curva de descarga que tengan un exponente más pequeño, y eso nos permite tener laterales eh, más largos, ¿verdad? Donde se toleren mayores diferencias de presión entre la entrada y el punto final de ese lateral. Entonces, esa es la importancia de este exponente de descarga. Vamos a mantener nuestro ejemplo con este exponente para, en el fondo, ser un poco más restringido nuestro diseño en particular. Entonces, hasta ahora ya que partimos con un arándano con una respiración de 6,3 milímetros por día, donde determinamos el número de emisores que eh, aseguraron un porcentaje de suelo húmedo importante, eh, y un proyecto de 2 hectáreas con 5 sectores de 4.000 metros cuadrados cada uno. Elegimos un emisor cercano a los 2 litros por hora, y luego calculamos la variación de presión admisible en la subunidad. Con esta información, entonces, ahora estamos en condiciones de ir a ver qué forma tienen las 4 hectáreas y cómo vamos a dividir estas 5 subunidades, y vamos a chequear que los laterales y las tuberías que dispongamos en estas 4 hectáreas cumplan estos criterios de variación de presión en cada una de las subunidades.